Muchos me habéis preguntado por la parte 2 de la guía de minería, y sí, he tardado, pero no la he olvidado. Estamos a las puertas de cambios importantes en el sistema de minería, y antes de que todo evolucione, quiero que entiendas algo fundamental. Las herramientas no son el meta, son la base. En este vídeo no vamos a hablar de qué mineral es más rentable ni de builds de moda. Vamos a hablar de cómo funcionan realmente los cabezales, los módulos y los gadgets. Porque si entiendes esto hoy, cuando llegue el rework no tendrás que empezar desde cero. Muy buenas, ciudadano, soy Mr. Popoki y esta es la parte 2 de la guía de minería. En la parte 1 vimos el bucle básico: escanear, fracturar, recoger y refinar. Esa base sigue siendo válida. Pero ahora vamos a subir un nivel. Vamos a centrarnos en el equipamiento. No en lo que está de moda en este parche, sino en cómo funcionan las herramientas de minería para que puedas tomar tus propias decisiones hoy y cuando llegue el nuevo sistema. El cabezal de minería es el corazón de tu nave. Define la potencia del láser, su estabilidad y el tamaño de la ventana óptima. También determina cuántos módulos puedes montar. Cambiar un cabezal no es simplemente cambiar un número, es cambiar cómo se comporta tu láser frente a la roca. Ahora bien, no todas las naves permiten cambiar el cabezal. Algunas, como la Prospector o la Mol, sí permiten sustituirlo por otro compatible. Otras, como la Golem, vienen con un cabezal fijo que no se puede intercambiar. Por eso es importante conocer qué nivel de personalización permite tu nave. Además, los cabezales no son universales, existen distintos tamaños según la nave. Por ejemplo, la Prospector utiliza cabezales de tamaño 1. Naves más grandes utilizan tamaños superiores. Eso significa que no puedes montar cualquier cabezal en cualquier nave. Siempre debe coincidir el tamaño del puerto con el tamaño del componente. Si tu nave permite el cambio, tienes dos formas principales de hacerlo. La primera es a través del Moviglass, en el apartado de vehículos, siempre que estés en una estación o hangar con el acceso al gestor de equipamiento. Es la forma más rápida de preparar la nave antes de despegar. La segunda es manualmente en el hangar. Puedes desbloquear los puertos físicos de la nave, retirar el cabezal instalado y montar uno nuevo utilizando una multitool con el accesorio adecuado. Este método es útil si quieres gestionar componentes físicamente, o si prefieres hacerlo todo de forma manual. Ya vimos en la parte 1 cómo desbloquear los puertos físicos de la nave. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo aquí el enlace para ir a la parte 1. Lo importante no es solo saber que puedes cambiar el cabezal, sino entender que es una pieza clave que define el comportamiento de tu láser. Y si tu nave lo permite, dominar ese cambio forma parte del proceso de convertirte en un minero eficiente. Una vez elegido el cabezal, entramos en los módulos. Los módulos son la capa de ajuste fino de tu láser. Existen dos tipos, pasivos y activos. Los pasivos modifican de forma constante el comportamiento del láser mientras están instalados. Los activos, en cambio, se activan manualmente y ofrecen un impulso temporal para situaciones concretas. Igual que ocurre con los cabezales, los módulos también se pueden cambiar. Puedes gestionarlos desde el Moviglass en el apartado de vehículos, siempre que tengas acceso al gestor de equipamiento. Y también puedes instalarlos físicamente en el hangar, desbloqueando los puertos del cabezal y utilizando una multitool para colocarlos o retirarlos manualmente. Aquí es importante entender algo. El número de módulos que puedes montar depende directamente del cabezal que estés utilizando. Cada cabezal tiene un número determinado de puertos disponibles, y los módulos deben colocarse físicamente en esos puntos de anclaje. Si un cabezal tiene 2 slots, solo podrás montar 2 módulos. Si tiene 3, podrás montar 3. Por eso la elección del cabezal condiciona también el nivel de personalización que tendrás después. Y aquí viene una de las cosas más interesantes de la minería: no estás obligado a salir con una configuración fija. Puedes llevar módulos adicionales en la mochila y cambiarlos durante la sesión si lo necesitas. Si encuentras un tipo de roca que exige más estabilidad o más potencia, puedes adaptar tu setup sobre la marcha. Esa capacidad de ajuste es lo que marca la diferencia entre una sesión rígida y una sesión inteligente.
Más importante que memorizar combinaciones concretas es entender qué está haciendo cada módulo y cuándo merece la pena cambiarlo. Cuando dominas eso, dejas de depender del meta y empiezas a tomar decisiones propias. Los gadgets funcionan de manera distinta a los módulos. No modifican tu nave, modifican la roca. Se colocan manualmente sobre la superficie de la roca o del asteroide, y alteran parámetros como la resistencia o la estabilidad. Una vez colocado el gadget, entra en juego un pequeño minijuego de calibración. Tendrás que ajustarlo correctamente para que este funcione. Los gadgets son herramientas estratégicas. No están pensados para usarse en cada roca, sino en aquellas que realmente lo merecen. En general, no se recomienda utilizar más de un gadget por roca o asteroide. Apilar varios dispositivos puede generar efectos secundarios difíciles de controlar. Y en la mayoría de situaciones, un solo gadget bien elegido es más que suficiente. Además, si has tenido cuidado durante la fractura y no has dañado el dispositivo con el láser, puedes recuperar el gadget una vez hayas terminado de minar la roca. Eso significa que no siempre es un recurso consumible. Si lo utilizas con precisión y sin destruirlo durante el proceso, puedes reutilizarlo en futuras rocas. También tengo entendido que si se destruye, ahora mismo con los cambios que ha habido con la ingeniería, puedes llegar a repararlos con una multitud. Pero es algo que todavía no he probado. Cuando entiendes qué problema tiene la roca y eliges la herramienta adecuada, estás utilizando el sistema con inteligencia, y eso va mucho más allá del meta. Sabemos que en la 4.7 el sistema cambiará. Las rocas pasarán a tener un solo mineral y veremos directamente el nombre del mineral en el escáner. No sabemos aún exactamente cómo afectará eso al comportamiento interno de masa, resistencia e inestabilidad, pero sí sabemos algo importante. Las herramientas seguirán existiendo, los cabezales seguirán definiendo potencia y estabilidad, los módulos seguirán ajustando el comportamiento del láser y los gadgets seguirán modificando el entorno. Y si entiendes cómo funcionan esas herramientas, el cambio no te va a descolocar. Muchos me habéis preguntado por la parte 2 durante estos meses. He preferido centrar esta parte en lo que realmente importa, entender las herramientas antes que cambie el sistema. Cuando la 4.7 esté en vivo y podamos analizar cómo funciona la minería en su nueva versión, saldrá la guía completa adaptada al rework, pero la base es esta. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor tu nave, déjame un like y suscríbete al canal. Yo soy Mr. Popoki, y nos vemos en el verso ciudadano. ¡Hasta la próxima!